ruido. Por favor, los estudiantes Natalie Condori y Rolando Arimini, para la próxima clase, para el próximo cuestionario, traten de solucionar sus cámaras. ¿De acuerdo? Ok, señores, entonces vamos a continuar. Estamos viendo cómo en nuestras computadoras se definen los tipos de datos. Estamos viendo los enteros con signo y sin signo. Y hemos visto que los enteros con signo se representan en nuestra computadora en complemento 2. Lo hemos visto en la práctica. Luego vimos cómo se definen esos tipos de datos en lenguaje ensamblador. ¿Sí? Les he mostrado un programa y luego lo hemos visto cómo queda almacenado esos datos en nuestra computadora. Y eso es válido para cualquier lenguaje de programación. Ok. Y luego vimos la aritmética en complemento 2. Es decir, cómo se suman y cómo se restan números que están representados en complemento 2. Ok. ¿Tienen alguna duda, pregunta? ¿No? El cuestionario era, el que dimos era números sin signo. Perdón, ¿puede repetir? El cuestionario que se dio era números naturales sin signos, ¿no? Claro, no, era simplemente conversión, no hablaba nada de... El próximo cuestionario no hablaba nada de complemento 2, ni de signo, ni nada. Simplemente conversión de sistemas numéricos. Sistemas numéricos era el título. ¿De acuerdo? El próximo cuestionario sí vamos a hablar de cómo se representa el -10 en complemento 2. Pero va a estar claro que es complemento 2. ¿De acuerdo? Bien, luego empezamos a ver el overflow. Vimos un programa, pequeñísimo programa en C. Hay que tener mucho cuidado con el overflow en programación. Y entonces vamos a ver hoy día cómo se detecta el overflow, porque tiene sus cositas, ¿no? Ahora veamos. Bien, acá lo tenemos. Bien, la detección del overflow es distinta para enteros sin signo que para enteros con signo. Vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos, ¿sí? Usando solamente 4 bits. ¿Cuál es el rango de los enteros sin signo si tengo a disposición 4 bits? Señores, ¿cuál es el rango para 4 bits para enteros sin signo? Le he dejado la fórmula. Sí. ¿Perdón? ¿Y? De 0 a 15. De 0 a 15, señores, cuidado la próxima. Ok. Obviamente sin signo, si yo tengo 4 bits, bueno, el menor número es 0, obviamente no hay negativo. 2 elevado a n es 16 menos 1, 15. O sea que el menor número va a ser 0, el mayor número es 15. Acá tenemos, por ejemplo, 2n. Voy a sumar 5 más 10. 5 va a estar representado 4 y 1, 5. 10, 8 y 2, 10. Cuidado que esto no es bidesigno porque son enteros sin signo. Disculpe, ingeniero, que lo corte. Está compartiendo su pantalla porque no sé. ¿No se ve? Ay, gracias. Gracias. Sí. Ok. Entonces dijimos el rango entre 0 y 15, obviamente, y
Acá tenemos un primer ejemplo. Quiero sumar 5 más 10, esto está en decimal. Entonces el número 5 obviamente 4 y 1, 5, el 10, 8 y 2, 10. Sumamos bit a bit. 1 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 0 más 1, 1, no llevo un carry de 0. La respuesta obviamente son estos 4 bits. Y sin signo, obviamente esto es 15. Está perfecto, no hay ningún problema. Veamos este otro ejemplo. 10 más 6. 10, 8 y 2, 10, 6, 4 y 2, 6. Ok, sumamos. ¿Sí? 1 más 1, 0, llevo 1. 1 más 0 más 1, 0, llevo 1. 1 más 1, 0, llevo 1. Respuesta. Ok, ¿qué ha pasado acá, señores? ¿Por qué me dice que la respuesta de esta suma es 0? ¿Qué es lo que ha pasado? Se salió del rango. Pero obvio, 10 más 6 en decimal es 16. El máximo entero sin signo que puedo representar usando 4 bits es 15. Este lo hemos podido representar, pero el 16 no lo puede representar. Entonces aquí hemos tenido un overflow, un desastre. Cuidado que la respuesta no es correcta. ¿Sí? Obviamente, si yo tuviera 5 bits a disposición para el resultado, la respuesta sería correcta, porque el peso de este bit es justamente 16. Pero yo solamente tengo 4 flip-flops y no tengo 5, ¿no es cierto?, para almacenar este bit. Entonces acá se aproxima. Entonces, está clarísimo, señores. ¿Cómo se detecta si ha habido un overflow o no ha habido un overflow cuando trabajo con enteros en sí? Bien, acá lo ven. Y es muy obvio. Si se produce un carry, obviamente que hay overflow. Acá no ha habido, bueno, hay carry, pero es 0, obviamente. ¿Sí? Todo está bien. Pero basta que haya un carry, distinto de 0, obviamente. Entonces sí hay overflow. Pueden hacer todos los ejercicios que quieran y siempre van a encontrar que si hay un carry, hay un overflow. Así de sencillo. ¿Ok? Acá, después cuando hagamos algunos programas de suma y resta, basta que nos fijemos en este carry, en esta bandera de carry, cuando trabajemos con enteros sin signo para saber o no se ha habido un overflow. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, señores, pasemos a los enteros con signo. Acá la cosa es un poco más complicada. En primer lugar, ¿cuál es el rango de enteros con signo en complemento 2 para 4 bits? ¿Cuál es el mayor número y el menor? ¿Cuál es el mayor número y el menor, señores? 4 bits, Dios mío. ¿Cuánto es el rango en la representación de complemento 2? Les he dado la fórmula hace 2 clases atrás, señores. ¿Nadie? No puede ser. A ver, Daniel Enrique, ¿cuál es el rango? ¿Se encuentra el señor Daniel Enríquez? Para 4 bits, 16. Sí, para 4 bits, ¿cuánto es el mayor? El 7. El mayor es positivo, es 7. El menor,
negativo. Menos 8. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahí lo tenemos. Ok. Ok, obviamente tienen la fórmula 2 elevado a n menos 1 en el caso de positivo, en el caso de negativo no se le resta el menos 1. ¿Sí? Entonces más 7 es el mayor número y menos 8 es el número más pequeño. ¿Sí? Entonces hagamos algunos ejemplos para ver cómo se detecta el over. Acá tengo, a ver, ¿cuánto es menos 3? Menos 3 en complemento 2, ¿sí? Usando 4 bits. Respuesta en binario, a ver, menos 3. A esta altura del partido, supongo que todos saben trabajar con complemento 2. ¿Cuánto es menos 3 representado en complemento 2? Señores, escriban el más 3, complementen, le suman 1. ¿Cuánto es? D. En binario, por favor. 1, 1, 0, 1 y 0. 1101. Ya. A ver, acá hay una respuesta. No. Ah, sí. Ya. A ver. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a sumar más 4 con menos 3. Vamos a sumar estos dos números. En este caso son enteros con signo común. El más 4, obviamente positivo, más 4. El menos 3, señores, es 1, 1, 0, 1. Escriban el más 3, lo complementan, le suman 1 y van a obtener esto. Esto todos tendrían que saber. Bien, vamos a sumar bit a bits. 1, 0, 1 más 1, 0, luego 1, 1 más 0 más 1, 0. Respuesta más 1. Respuesta correctísima, porque si yo sumo más 4 menos 3, la respuesta es más 3. Fíjense que para comenzar ha habido un carry y no hay overflow. Entonces, muy distinta la detección de overflow para enteros con signo que es en sí. Este otro ejemplo. Menos 4 menos 5. Menos 4 en complemento 2 está representado de esta forma, menos 5. Ahora lo sumamos, estos dos negativos, 0 más 1, 1, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1. No llegó nada en la columna de los signos. 0 más 1 más 1, 0, llegó. Respuesta. Ok, obviamente acá estamos delante de un overflow. No puede ser que sumando dos números negativos yo obtenga un positivo. Sumo menos 4 menos 5 y me dice la respuesta es más 7. ¿Por qué se ha producido un overflow? Obviamente porque estamos fuera de rango, ¿no? Menos 5 menos 4 es menos 9. El menor número negativo es menos 8. No puedo almacenar menos 9 porque estaría fuera. Entonces tenemos un overflow. Ahora, ¿cómo se detecta el overflow para enteros con sí? Hay dos formas de hacer. En primer lugar, si yo sumo dos números de signo opuesto, positivo con negativo, ¿puede haber overflow o no? No, si ambos están dentro del rango establecido.
Claro, claro. Obviamente yo estoy sumando dos números que se pueden representar, como dice usted, dentro del rango establecido. Nunca, nunca puede haber over. ¿Por qué? Porque la respuesta es siempre menor al mayor de los números que estoy sumando. Es obvio, ¿no? Por ejemplo, el mayor número es más 4. Si le resto algo, siempre va a ser menor a 4, ¿no es cierto? Entonces, nunca puede haber over. ¿Cuándo puede haber overflow? Cuidado con lo que les digo. No siempre. No es obligatorio, ¿no? No siempre. Si yo sumo dos números del mismo signo, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, negativo, negativo, y obtengo un positivo, imposible. ¿De acuerdo? Es imposible. Obviamente que si yo sumaría acá menos 4, menos 1, la respuesta sería menos 5, estoy dentro del rango, está todo bien. No es, perdón, y vuelvo a repetir. No es que siempre hay overflow si sumo dos números del mismo signo. Puede haber en determinados casos. Por ejemplo, en este. Entonces hay dos formas. Si se suman dos números del mismo signo, ambos positivos o ambos negativos, y el resultado de dicha suma es de signo opuesto, se ha producido. Aquí lo hemos visto. Nunca existe overflow, obviamente, si se suman dos números de signo opuesto. Ahora, como otra forma, es la siguiente. Si yo comparo el acarreo que se produce en la columna de los signos con el acarreo siguiente de la siguiente columna, si son iguales, por ejemplo, 1, 1, en otro caso pueden ustedes obtener 0, 0, pero 0 igual a 0 son iguales, nunca hay overflow. Por ejemplo, este caso no. Si son diferentes, siempre hay overflow. Por ejemplo, acá el acarreo a la columna de los signos ha sido 0, sumo el siguiente acarreo a la siguiente columna, es 1, son distintos, hay overflow y de hecho lo hemos demostrado. Si los acarreos son iguales, no se ha producido un overflow. Si los acarreos no son iguales, la suma ha producido. ¿Ok? Entonces, échenle un vistazo y si hubieran algunas dudas, la siguiente clase vamos a ver. Acá tenemos entonces la bandera de overflow. Cuidado, vamos viendo algunas cosas. El halo cuando suma o cualquier operación que realiza no sabe, no interpreta si los números son con signo o sin signo. Obviamente le llega, ¿sí?, una cadena de bits. Nosotros tenemos que interpretar si son enteros con signo y sin signo. Entonces el halo siempre va a actualizar estas cuatro banderas. Pero esta bandera de overflow solamente tiene sentido cuando trabajemos con enteros con signo. Bueno, la de carry nos va a servir para cuando trabajemos con enteros sin signo. Entonces, esta bandera y esta de acá, la bandera de signo, obviamente solamente tiene sentido cuando trabajamos con enteros con signos. ¿Sí? Bien, señores. Ahora que ya sabemos lo básico, ya sabemos definir enteros con signo y sin signo, ya sabemos definir caracteres o una cadena de caracteres, podemos ya empezar a ver, ya que podemos definir datos, ya podemos empezar a ver las primeras instrucciones que van a actuar sobre estos datos, ¿no? Ok, entonces vamos a ver, señores.
Ok, vamos a ver nuestra primera instrucción. Y vamos a ver cómo se escribe las instrucciones en lenguaje ensamblador. ¿Sí? Es muy sencillo. Una instrucción en lenguaje ensamblador tiene la siguiente forma. Son 5 campos. 1, 2, 3, 4, 5. De los cuales uno y uno solo es obligatorio. Los demás pueden ser opcionales. El único campo obligatorio es el campo de instrucción. Ok, la primera instrucción que vamos a ver se llama la instrucción move. Move en inglés es mover, obviamente, y cuando nosotros programemos en Assembler usamos lo que se llaman unos mnemónicos, ¿sí? Pueden ser 2 o más letras, ¿sí? Que como humanos, ¿sí? Entonces podemos interpretarlo. Por ejemplo, move, sabemos que en inglés es move, ¿no? Cuidado que acá no hay la E. ¿Okay? Ahora, ¿dónde se encuentran los operandos sobre los cuales van a actuar las instrucciones en un computador? Bueno, dentro de nuestro computador pueden estar en 3 partes diferentes. Pueden estar dentro de alguno de los registros. Registro lo vamos a meter con rec. Puede estar en memoria. Por ejemplo, toda la definición de datos que hicimos la clase anterior, ¿sí? Donde estaban almacenados los operandos, las variables. En memoria, ¿no? O puede ser lo que se llama un operando inmediato, que ahorita vamos a ver a continuación. Ok, entonces vamos a escribir nuestra primera instrucción. Ahora, la instrucción tiene 2 operaciones. Por ejemplo, si yo le digo, a ver, súmeme, le pongo acá un at, sume. Entonces me va a decir, y bueno, dígame usted dónde voy a encontrar los operandos que voy a sumar. Tengo que conocer qué es lo que voy a sumar. Entonces, cuidado acá con la sintaxis de Intel, porque ATT, el ambiente Linux, para hacer las cosas complicadas, es todo al revés. El operando fuente está a la derecha y el operando destino a la izquierda, separado por una coma. El procesador Intel es un procesador que se llama de 2 direcciones. En 2 direcciones. Si bien con los nuevos registros, Intel ya ha introducido instrucciones, ¿sí? de tres operandos. El ARM que ustedes tienen en su celular es un procesador de 2 o de 3 instrucciones. Nadie. Estamos a 0, señores. Nunca han investigado algo de su procesador que tiene su celular. No hay ningún misterio. Tiene también registros. No es que porque vemos figuritas que tiene alguna cosa extraña. Ok. Señores, esto tendrían que haberlo visto en arquitectura de computadores.
hay computadores de 3 direcciones, de 2, de 1 y de 0. El procesador Intel, en nuestro caso, va a ser de 2 direcciones. Solamente puedo definir 2 operaciones. Y tienen que leerlo de esta forma. Bien, ¿cuáles son estos campos? Un campo etiqueta, 2 puntos, igual que en los lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes el main? Main 2 puntos es una etiqueta, pero es una etiqueta obligatoria, ¿no? Igual, cuando querramos en un programa para especificar una determinada instrucción, le podemos colocar una etiqueta. Obviamente, la etiqueta no es obligatoria, ¿no? Ok. Y luego empecemos. Luego viene la instrucción, en este caso va a ser nuestro move, que vamos a ver ahorita qué hace el move. El move lo que hace es copiar datos dentro del computador. Es decir, mueve datos. En realidad la palabra move está mal dada. En realidad tenemos que pensar que copia. Copia datos de un lugar a otro. Por ejemplo, de memoria a registros o viceversa, de registro a memoria o de un inmediato a memoria, un inmediato a registro, etc. Y la arquitectura Intel me da estas 3 posibilidades, perdón, estas 5 posibilidades. Move, copy, puente a la izquierda. Inmediato, un dato inmediato, cópielo al destino. ¿Qué es el destino? Un registro. Hemos dicho que los operandos pueden ser registros, memoria. Otra posibilidad es copia un dato inmediato a memoria. Copia un dato que está contenido en un registro a otro registro. Copia un dato que está en memoria a alguno de los registros del procesador. Viceversa, de un registro copia a memoria. Lo único que no soporta la arquitectura Intel o AMD es memoria a memoria. O sea, no hay instrucciones que yo pueda decir, cópieme de el contenido de esta variable de memoria a esta otra variable de memoria. ¿Ok? Bien. Y acá tenemos algunos ejemplos. Vamos a hacer el caso 1. Entonces, lo que yo les aconsejo es lo siguiente. Dejen espacio, un tab o 2, como quieran, para colocar si es que hubieran, ¿esto qué es? Esto es una etiqueta, ¿no es cierto? Pero no todas las instrucciones me interesa que tengan etiquetas, obviamente. ¿Sí? Cuando yo voy a referenciar esta instrucción, bueno, le voy a colocar una etiqueta. Entonces, la etiqueta hemos dicho, etiqueta 2 puntos de opción. Luego viene, ¿qué cosa? La instrucción, el memónico, en este caso move. Acá separen mínimo un espacio o un tab como gusten. Y acá tenemos los 2 operandos. Puente, destino. Separado, esto es obligatorio por una coma. ¿Qué hace esta instrucción? Move, copie. ¿Qué voy a copiar? ¿Qué es esto? Esto es un dato inmediato. Un dato que está embebido, sí, está embebido en la misma instrucción. Eso es lo que se conoce como un dato inmediato. ¿Qué hace esta instrucción? Vamos a ver este dato inmediato a un registro. Ven que acá hay puro registro, AX, EAX, EBX, SX, RAX, R8. Ya lo tomamos en el primer cuestionario. Y acá como fuente hay puros datos inmediatos.
Entonces eso es todo, señores. Por ejemplo, esta instrucción va a copiar este valor que está obviamente en decimal. Este de acá, ¿qué hace? Copia este valor, este entero negativo, pero esta vez al registro AX. Este copia el registro EAX. Cambiamos registro, por ejemplo, va a copiar este valor inmediato al registro EAX. Este lo copia el registro SX, podemos dárselo en hexa. Esto lo copia el registro, todo este dato inmediato. Lo copia el registro RAX, el registro RAX. Eso es todo, señores. Entonces, y puede haber un comentario, obviamente, que comienza como siempre con punto. Por ejemplo, esta instrucción tiene los 5 campos. Campo etiqueta, campo instrucción, operando y comentario. El red solamente tiene el único campo que es obligatorio. Esta instrucción no tiene etiqueta, no tiene los operando en forma implícita y no le coloca un comentario. Pero lo único obligatorio sería. Bien, entonces lo vamos a ver acá. Una vez que cargamos el programa, señores, como siempre, váyanse a la 401550. Supongo que todos han instalado sus herramientas. Y a esta, señores, la ingeniería inversa, el debugger, a partir del ejecutable, me ha creado el ensamblador. ¿Sí? ¿Cuál era nuestra primera instrucción? Move a H 45. Move a H, bueno, 45 en hexa. Por eso han hecho un cuestionario hoy día, señores, es 2D. ¿Qué va a hacer esta instrucción? Va a copiar este dato, que es un dato inmediato, al registro. Entre paréntesis, pero no es parte. Esto de acá es el lenguaje de máquina, señores, del Intel AMD. Ven acá 2D. 2D está embebido en la misma instrucción. Bueno, no voy a entrar en detalle. B4 para la unidad de control significa copie al registro H. ¿Qué voy a copiar? 2D. Bien, finalizamos viendo nuestro. Díganme cuánto es el contenido en este momento del registro AH. ¿Y? 55. Muy bien, 50. Todos deben saber esto, señores. Tema ya del primer día de clase. 5. También lo podemos, hemos dicho, pedir acá a H, perdón. Me dice 5 en Excel. Y si fuera lo que estamos viendo, un número con signo, si acá estuviera almacenado un entero con signo, en decimal sería 85. Sin signo, bueno, es lo mismo porque es positivo, 55. En octal o en binario. Bien, lo voy a ejecutar y terminamos. Como todo debugger, los debugger tienen lo siguiente. Step into, que se llama, ahí está, step into, step over. Puedo ejecutar todo el programa. ¿Ya? Entonces, voy a usar el step into. ¿Qué hace el step into? Ejecuta una instrucción y separa a la siguiente instrucción.
Y un debugger justamente nos sirve para eso, para ver cómo evoluciona el programa y para encontrar errores. En realidad ese es su trabajo del debugger. Nosotros lo usamos para ver qué pasa dentro del procesador y dentro de la... Ok, una vez que ustedes han cargado el programa y se han ido a esta dirección y lo han seleccionado, anótense 40, 15, 50. Le dan botón derecho y le dice, quiero que mi nuevo origen esté acá. ¿Han visto que se ha modificado el instruction pointer, el puntero de instrucciones, el PC, y ahorita dónde apunta? 40, 15, 50. Que justamente este. Y fíjense acá, le pone el nombre del registro y una flechita indicando que la próxima instrucción del programa que se va a ejecutar es esta. ¿De acuerdo? Bueno, yo le doy clic acá o F7 mejor todavía y voy a ejecutar la instrucción. Fíjense lo que pasa en el registro H. Solamente en el H. Han visto que acá me apareció, antes había 5, 5, ahora hay 2D. Lo demás no lo hemos cambiado porque simplemente me refiero al registro. Entonces ya hemos ejecutado una instrucción en lenguaje Assembly. Esta instrucción, señores, es el equivalente. ¿Esto qué es en C, C++, por ejemplo? ¿Qué operador? Bueno, está escrito ahí. ¿Qué operador es este? En lenguaje de alto nivel, este es un operador de asignación, ¿no es cierto? Significa que le voy a asignar a esta variable, llamémosla h, que en ese caso es, es un registro, este valor. Entonces, lo que hace la instrucción move es exactamente esto. Ok, terminamos entonces. Bien, vamos a terminar acá. A ver, este más, move AX. Move AX, a ver, la segunda instrucción que era move AX menos 123. Supongo que todos saben escribir menos 123 en complemento 2. Okay, acá lo tenemos. FF85, pueden comprobarlo. Lo vamos a copiar. AX ahorita tiene el valor de ¿cuánto? ¿Cuánto es el valor del registro AX en este momento? Dos de 60. Sí, señor, 2 de 60. Entonces, este valor de acá, lo demás obviamente no va a cambiar. Fíjense cómo en memoria, entre paréntesis, está en línea. Primero la parte baja, luego la parte alta. Bueno, le doy F7, lo ejecuto. Fíjense qué pasa en el registro FF 85. Hemos copiado este dato inmediato al registro. Bueno, y así sucesivamente puedo copiar distintos valores inmediatos, ¿sí?, a distintos registros que tienen distintos tamaños. Ok, continuaremos la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta o dudas? Ok, entonces, señores, nos vemos el día viernes. Voy a finalizar entonces, si no hay preguntas, finalizar la reunión para todos. Hasta luego, señores, y gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.